Gracias. Primera de Pedro, capítulo 5. Le invito a ponerse en pie en la medida que lo encuentra. Primera de Pedro, capítulo 5. Hermano, quiero que entienda, quiero que sepa, quiero que recuerde, queremos que aprenda. Este pastor ha predicado muchas veces temas como esto, con esta idea, en esta dirección. Por 29 años que tengo, siempre he predicado temas como este, con estas ideas, con el objetivo de cuidarle, con el objetivo de que aprenda, con el objetivo de que aprendiendo con esta información maduremos y no seamos de alguna manera engañados. Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 1 al 4. Léalo conmigo, si quieren, en voz alta, para que podamos todos juntos tener esta lectura bíblica. Luego oraremos. Dice así la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Bendice, Padre, tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones. Danos libertad para enseñarlo, para predicarlo, para anunciarlo, para proclamarlo, de tal manera que tu pueblo aprenda. Te damos gracias, bendice. Perdona nuestros pecados, perdona nuestras vidas, muchas veces infieles e indignas, y danos de tu gracia para hacer lo que tenemos que hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. Esta es una carta, primera de Pedro y segunda de Pedro. Es una carta dirigida a los cristianos. Se cree que eran judíos cristianos. Algunos piensan que también implica la iglesia ya con personas que no eran judíos, pero todos creyentes, dispersos y sufridos, quienes eran parte de la grey de Dios. Mire lo que dice primera de Pedro 1:1. Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿A quién? A los expatriados, a los exiliados, a los botados, a los que sacaron fuera de las ciudades. Es decir, esta carta está dirigida a los dispersos, a los sufridos, quienes también eran parte de la grey de Dios, redimida para Dios por el gran pastor, Jesucristo, el príncipe de los pastores, y viviendo en santo amor y comunión, lejos de su casa, lejos de su tierra, así como algunos de nosotros que tuvimos que salir de nuestros países por ese motivo y nos encontramos aquí en Estados Unidos, viviendo en santo amor y comunión, y que conforme a la voluntad de Dios esperaban, como todo creyente, la segunda venida del Mesías. Pero mientras tanto, mientras esperaban, necesitaban recibir instrucciones de hombres mayores en la fe, de hombres experimentados en la fe, de hombres que habían dado su vida por la fe.
Ahora bien, dando de alguna manera continuidad a esto, en cuanto a los temas conflictivos, la semana pasada nos evocábamos, nos dedicábamos y nos proponíamos el enseñar lo que la Biblia nos dice acerca de la famosa práctica de negocios, ventas, y que muchas veces podría y puede, ya ha sucedido, terminar siendo en un abuso con el dinero que va, con el dinero que viene, con lo que se compra, con lo que se vende. Abusos que pudieran cometerse, sucederse, ocurrir dentro de la vida propia de la iglesia cristiana. Y creo, sin hacer violencia a la palabra de Dios, que Dios nos enseñó la semana pasada, por medio del ejemplo, por medio de la actitud pronta, decidida, santa y soberana y celosa de Cristo el Señor, el Mesías, respaldado por su carácter mesiánico. El Señor la semana pasada nos enseñó cómo Jesús, entrando en el patio de los gentiles, en el templo, y observando, contemplando, mirando, discerniendo todo lo que se hacía y todo lo que se movía, dice la Biblia que Cristo tomó un látigo y afuerió y sacó y echó afuera a los comerciantes, a los cambistas y aún a los que compraban, exigiéndoles, reclamándoles, recordándoles: esta casa de mi Padre será llamada casa de oración para las naciones, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones, en un mercado. Y lo que implica estar en un mercado. ¿Cuántos han estado en un mercado en la calle? Y lo que implica que la casa de Dios, el patio de los gentiles, se convirtiese en una casa de mercado. Y así, el aprender con este ejemplo, que creo que ese ejemplo es más que suficiente, el aprender a tener cuidado de lo que en un futuro cercano o lejano pudiera llegar a suceder dentro de este lugar, dentro de esta iglesia o en otra iglesia. Casa de Dios. Casa de oración, casa de proclamación de la palabra de Dios, casa de contemplación para con Dios, una casa espiritual donde solamente aquí se observa y se predica la palabra de Dios. Así que, con este ejemplo, vuelvo a repetir, debería ser más que suficiente para que, siendo enseñados, instruidos con esto, de alguna manera pudiésemos ser alertados, prevenidos, avisados, notificados para actuar con cautela y no dejarnos engañar por lobos vestidos de ovejas o de pastores. Escúcheme, si el pastor Jerry o yo tuviésemos este problema, no lo pudiésemos predicar por si acaso. ¿Me explico? No tuviésemos la cara y tuviésemos que ser demasiado hipócritas para predicar un tema que toda la gente y todos los congregados aquí saben que estamos mintiendo. Pero aquí tenemos gente que tiene 20 años, tenemos gente que tiene 30, 29, como Roque, que está todavía con nosotros, el anciano Roque. Anciano por los años que tiene aquí, no por la edad necesariamente. La hermana Betty, la hermana Irma, la hermana Mecho, Lili, que está con nosotros desde que me conoce desde que tiene 12 años ella. Qué hipocresía fuera de nuestra parte predicar este tema, sabiendo que no lo cumplimos, sabiendo que tenemos problemas, sabiendo que tenemos dificultades. Debido a que tenemos limpia conciencia, lo enseñamos.
Debido a que tenemos limpia conciencia, lo predicamos. Debido a que tenemos tanto ejemplo alrededor nuestro y más allá de alrededor nuestro, donde se están cometiendo todo tipo de abusos, es necesario, es perentorio, es urgente el poder advertir. Aquí el hermano Alex, lo tomo como ejemplo, él es uno de los más nuevos creyentes que tenemos aquí. Él tiene que aprender esto. Él necesita aprender esto. Pues bien, en esta tarde, hoy, hemos de seguir instruyendo al pueblo de Dios, de tal manera que cuando yo no esté, de tal manera que cuando yo me jubile, de tal manera que cuando yo me vaya, me muera y me desaparezca del mapa, ustedes como iglesia, no solo los mayores, no solo los medios mayores, y escuché varios amenes cuando yo me desaparezca, hubieron varios amenes por ahí. Pastor, pero yo no escuché nada. No, yo lo escuché con los oídos espirituales, porque ya mis oídos carnales, físicos, no trabajan, pero los oídos espirituales me trabajan. Y escuché varios que por ahí dijeron amén. Por lo tanto, es importante que usted como iglesia, los adultos mayores, los adultos medios, nuestros jóvenes y aún los niños aprendan, asimilen, valoren, comprendan, para que estén preparados para darse cuenta cuando alguno de esos lobos entren vestidos de ovejas y pastores dentro de la congregación. Y esto no lo digo yo, mire lo que dice Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 29. Hechos capítulo 20, versículo 29. Porque yo sé, dice Pablo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pregunto, ¿qué es lo que hace un lobo con una oveja? La trasquila, la degüella, la muerde, le saca pedazos, se la come y la mata. Y que venga la otra oveja. Por eso que en esta iglesia, la hermana Asia lo sabe. Ay, el hermano Robert lo sabe. ¿Cuántas veces hemos predicado temas así? Porque hay que advertir cada cierto tiempo. Hermanos, buenos pastores, buenos hombres de Dios, que por ese motivo tuercen su camino, cambian su camino, cambian sus tácticas, cambian su forma de actuar, cambian su ética, cambian sus ideas y comienzan poco a poco la manipulación y comienza poco a poco el abuso. Hermanos, buenos hombres que comenzaron bien, pero como alguien dijo, el problema no es comenzar bien, el problema es mantenerse bien para terminar bien. Por ejemplo, la gran universidad de Harvard, cuna de pastores, cuna de hombres de Dios, cuna de mujeres de Dios, cuna de siervos de Dios, hoy es cuna de hijos del diablo. Donde comenzaron bien, porque eran universidades, eran college, eran seminarios bíblicos dedicados para la obra de Dios. Pero torcieron su camino, porque entraron nuevos líderes, nuevos presidentes que torciendo su camino por amor al dinero, se fueron dañando. Y hoy por hoy ni siquiera son la sombra de lo que fueron. Hoy por hoy, Harvard, una de las grandes, famosas universidades a nivel mundial, hoy por hoy es cuna de hijos del diablo, de depravados, inmorales, izquierdistas, zurdos. Y de ahí está saliendo una cantidad de depravados y de delincuentes. No mande a sus hijos a ese lugar. Tenga cuidado. Entonces, entremos al tema.
Esto es un poquito de la introducción. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos, hoy vamos a estar meditando solamente en el versículo 1. Digo, meditando. Hermano, quiero que entienda que yo no voy a predicar dos temas hoy día. Quiero que entienda que por razones obvias voy a predicar un tema. Quiero que entienda que yo tengo deseo de predicar dos temas. Por lo tanto, no lo voy a predicar los dos temas, pero tampoco voy a predicar un tema. Voy a predicar un tema y medio posiblemente. Espero que haya almorzado. Espero que se haya llenado la guatita, porque usted va a tener que aguantar aquí. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Primera cosa, de ninguna manera debemos de pensar que Pedro está sobresaltando a los ancianos sobre las demás ovejas, sino que esta parte del pasaje de la Escritura va dirigida a los siervos de Dios, a los ancianos. Así que los ancianos, la palabra anciano aquí significa presbítero. Así que dice aquí, dice, ruego a los presbíteros, ancianos, estos presbíteros, sinónimo anciano, fueron personas con sabiduría, muchos mayores de edad, pero no necesariamente mayor de edad es sinónimo de sabiduría, porque hay algunos que llegan a viejos y siguen siendo los necios de siempre. Ruego a los ancianos, a los presbíteros. Estas fueron personas con sabiduría y que con el tiempo llegaron a ser oficiales de la iglesia, quienes debían estar dispuestos y supuestos a proporcionar a la grey, a las ovejas, supervisión, protección, cuidado, disciplina, instrucción, dirección y alimentación. Entonces, ancianos presbíteros significa simplemente hombre más viejo. De todos los presentes, el hombre más viejo. Roque, welcome to the club. El presbítero. Tanto griegos como judíos daban gran honor a los ancianos sabios. Juan, también tú vas por el camino ya, mi hermano Juan. No me lo voy a dejar quieto. Y quizás ya Héctor también está entrando en el camino. Ya, ¿quién más? Que no se me escape nadie para que no tengan envidia. Ya, sí, yo también voy por ese camino. Liborio muy joven todavía, creo. Tiene apariencia de joven, no sé si estoy equivocado. Tanto griegos como judíos daban gran honor a los ancianos sabios. Y la iglesia cristiana continuó con este modelo de liderazgo. Los ancianos asumían gran responsabilidad y se esperaba que vivieran vidas ejemplares de acuerdo a su llamado, de acuerdo a su madurez, de acuerdo a la sabiduría que el tiempo y la vida ya les había dado. Y en este pasaje Pedro dará una exhortación a los ancianos que están entre los cristianos que están leyendo esta carta que Pedro escribe. Estos ancianos presbíteros tenían responsabilidades especiales a cumplir, las cuales Pedro les dirige, les enseña y les recuerda. La idea del anciano vino a la vida de la iglesia por medio de la cultura judía. Éxodo 3:16, 12:21, 19:7. La palabra anciano, presbítero, simplemente habla de la madurez y sabiduría que una persona anciana se supone que debe de tener, haciéndolos calificada para el liderazgo. En su aplicación práctica, se trataría más de la sabiduría y madurez que de la edad misma. Un ejemplo, el pastor Jerry tiene una madurez más allá de lo normal en cuanto a su edad. Y siempre ha sido así. Entonces, él es de un cuerpo joven, con edad joven, pero con una actitud interior
como de un anciano, como si tuviera 120 años. Perdón, bueno, no, digamos 90 años. Entonces el pastor Jerry se convierte en un anciano, no necesariamente por la edad, sino que por su carácter, por su conducta, por sus sanciones, por sus acciones. Es un anciano. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? A algunos nos va a costar aprender. Maduramos poco, pero hay jóvenes que son adultos que tienen, sobresale esa conducta, esa actitud, esa acción, cierto, de sabiduría, donde hablan medidamente, donde accionan medidamente. Algunos de nosotros nunca vamos a llegar a ser ancianos por lo necio que somos. Era la costumbre de Pablo y Bernabé designar a ancianos en las iglesias que habían fundado. Por ejemplo, Hechos 14:23. También se estaba desarrollando el oficio de pastor juntamente con este llamado de presbítero anciano, quien era esencialmente un anciano que enseñaba. El pastor es un anciano que enseña. 1 Timoteo 5:17, 3 del 1 al 13, 2 Timoteo 2:2, Tito 1, 5 al 9. Es interesante aquí, mire, 1 de Pedro 5, porque estamos desglosando este asunto del anciano. 1 Timoteo 5, perdón, 1 Timoteo, 1 de Pedro 5, ruego a los ancianos, a los presbíteros. Mire el versículo 5 ahora. Igualmente, jóvenes, están sujetos a los ancianos. Es decir, estas dos palabras se conjugan, estas dos ideas. En los versículos 1 y 5 hay un juego de palabras con el término anciano, presbíteros. Pues aparentemente el vocablo se utiliza como un título de liderazgo y una referencia a la edad. En el versículo 1 como título, entre comillas, título de liderazgo, y en el versículo 5 como un título que tiene que ver propiamente tal con la edad. El uso de la palabra es sorprendente, considerando que básicamente designa al liderazgo tribal judío, mientras la palabra obispo o supervisión o supervisor, que es episcopos, era la designación griega para sus dirigentes. Ahora, vamos a Hechos capítulo 2, porque en Hechos capítulo 2 se entiende de manera elocuente, de manera maravillosa, de manera preponderante, de manera inequívoca, incuestionable, indubitable, se entiende lo que significa presbítero dentro de la iglesia. Escúcheme, Hechos capítulo 20, mire para acá. Hechos capítulo 20 nos enseña que anciano, presbítero, que obispo, episcopos, que pastor es la misma persona. Hay iglesias que tienen pastores. Y sumado a los pastores también tienen, aparte de los pastores, como en un nivel menos, tienen ancianos. Y tienen también otros que se llaman obispos. No, señor. El libro de los Hechos enseña que anciano, presbítero, obispo, episcopos, pastor, apacentador de la grey son la misma persona, cumpliendo diferentes funciones. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Mire, se lo explico rápidamente. Hechos capítulo 20. El apóstol Pablo, despidiéndose de los hermanos, va rumbo a Jerusalén, sabiendo que le esperan pruebas, sabiendo que le esperan ataques, sabiendo que le esperan tribulaciones, sabiendo que le espera persecución, sabiendo que le espera cárcel, sabiendo que tarde o temprano le espera muerte por el nombre del Señor Jesucristo. Y Hechos capítulo 20, versículo 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los presbíteros, hizo llamar a los ancianos de la iglesia, ancianos en plural. La iglesia tenía en plural ancianos, no era un anciano.
Eran varios. Eran varios. Entonces Pablo los manda a buscar, los manda a llamar con un propósito. Y luego en el versículo 18 en adelante explica los propósitos. Y voy a predicar sobre todo este pasaje también, para que quede claro sobre todo esto. Pero en este pasaje, Hechos capítulo 20, tenemos figurado, ilustrado lo que sería un hermoso y maravilloso y teológico y práctico cuadro de las responsabilidades de un presbítero, de un anciano, de un siervo de Dios en toda la extensión de la palabra. Según Hechos capítulo 20, el concepto práctico de dicho término variaba, oiga bien, variaba de acuerdo a la función a desempeñar. Sígame, Hechos 20, 17. Pablo mandó a buscar, el apóstol Pablo mandó a buscar a los presbíteros, a los ancianos que estaban en la ciudad de Éfeso, de diferentes iglesias. Y en algunas iglesias habían 2, 4, 6, yo no sé. Pero a todos los ancianos y presbíteros de la ciudad de Éfeso, Pablo los manda a buscar. ¿Ok? 20:17. Enviando pues desde Mileto a Éfeso y se llamaron los ancianos de la iglesia. ¿Ok? Ahora, miren lo que dice el versículo 28. Por tanto, le dice a los ancianos, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Mire para acá. Pablo les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño que Dios los ha puesto. Mire para acá. Si hay un rebaño, ¿qué significa? Que hay un pastor. Porque habla de rebaño, habla de oveja. Por lo tanto, ese presbítero, ese anciano, una de las funciones era ser pastor. Como dice primera de Pedro capítulo 5, versículo 2, apacentad la grey, las ovejas que están entre vosotros. ¿Cuál era el trabajo de pastor? Apacentar las ovejas. ¿Sabe lo que significa ahí en el griego la palabra apacentar? Alimentar a la oveja, darle pasto. Llevarla a pastar. Este tema se lo tengo guardado para la próxima semana porque es dinámico y fuerte. No darle pasto viejo, no darle pasto añejo, no darle pasto dañado, no darle pasto que contamine. Bueno, no quiero seguir con el tema para la próxima semana. Versículo 28, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Señor, en que el Espíritu Santo os ha puesto. ¿Por qué? Por obispo. Parece que la palabra obispo tiene que ver un poco con el término de apacentador, de alimentador, porque obispo significa allí episcopos. Hermano, yo sé griego también, si Pastor Jerry no es el único que sabe griego. Episcopos. Es un lindo nombre cuando usted tenga un hijo. Hermano Arturo, cuando usted tenga el quinto o el sexto, podría llamarse su hijo episcopos, ven acá. Y para que sea perfecto, colócale el nombre episcopos presbiterio. Mira qué lindo nombre, único. Entonces Pablo llama a los presbíteros para que apacienten el rebaño como buenos obispos, como buenos episcopos. La palabra episcopos, la palabra obispo, ¿sabe lo que significa? Mira para acá. La palabra obispo, presbítero, significa sobreveedor, que estás por encima del pueblo y de las ovejas, sobreveedor, mirando, observando, cuidando el comportamiento de la oveja. Si se sale una o se entra, vigilando que el lobo no entre. Obispo significa episcopo, significa uno que sobrevé, uno que está velando, cuidando a la oveja. Y como pastor, uno que alimenta a la oveja.
Lea el 28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo se ha puesto por obispos. ¿Para qué? Para apacentar, darle pasto, para apacentar la iglesia. ¿De quién? Del Señor. Mira para acá. Yo no sirvo para nada y soy un cero a la izquierda en relación a esta iglesia, porque esta iglesia no es mía. Esta iglesia es del Señor. Y así se ha demostrado por 29 años, por todo lo que hemos atravesado y por todo lo que ha pasado. Que a pesar de tantas luchas, tantas crisis, tantos obstáculos, tanta guerra, tanto lobo que ha pasado por aquí, aún así, esta iglesia se mantiene. Muchas veces con los temas que he predicado, yendo en contra de la corriente normal de tantas iglesias cristianas que han perdido el rumbo y han hecho lo que quieren sus líderes, sus presbíteros, sus ancianos. Para apacentar, alimentar a la grey del Señor. Así que la palabra griega utilizada aquí para referirse a los ancianos fue y es presbíteros. Palabra que a veces se usaba hablando de una persona mayor, de una edad avanzada, pero principalmente no necesariamente edad avanzada implica sabiduría, sino que se refería a una persona aún siendo joven. Si fuese necesario, siendo joven, tenía sabiduría de un viejo, perdóneme esta expresión popular, de una persona mayor, porque los años se enseñan. ¿No es verdad, hermana Asia? ¿No es verdad, hermana Irma? ¿No es verdad, hermano Roque? ¿No es verdad, hermano Juan? Que los años se enseñan. Bueno, algunos nunca aprendemos. La palabra griega traducida obispo es episcopos, y esta se refiere al cargo o posición de un hombre, y no a la persona en sí. Se trata entonces del cargo espiritual de supervisar, sobreveer, vigilar la grey. Así que Pedro estaba enfatizando el hecho de que un anciano, un presbítero, debía estar ocupando el cargo de un obispo, el oficio de un obispo, vigilando, sobremirando las ovejas para alimentarlas y apacentarlas. Soy de los que creo, para gloria de Dios, soy de los que creo que esta iglesia no ha carecido de palabra de Dios. De la misma manera que mi iglesia en Chile con mi pastor Nelson, el púlpito era suficiente para levantar hombres y mujeres de Dios para el ministerio, soy de los que creo que esta iglesia, de nuestro púlpito, se ha predicado suficiente palabra de Dios para formar de esta iglesia hombres y mujeres de Dios que quieran y puedan hacer lo correcto dentro del ministerio de la obra de Dios. Al final, el instituto bíblico, como el Antiguo Testamento, la escuela de profeta, es un requisito. Bueno, sí, necesario, no necesariamente. Pastor Jerry tomó clases y se graduó de un instituto bíblico, pero fue por internet y ahora está tomando clases nuevamente. Pero antes de tomar clases, ya el Señor estaba mostrando que lo estaba llamando para ser un anciano, un presbítero, cumpliendo el oficio como tal. Quiero añadir algo muy importante frente a esto, que es lo que he notado por tiempo y que es lo que he notado por años. ¿Quién elige a estos ancianos? ¿Quién elige a estos presbíteros que van a cumplir la función de pastor, que van a cumplir la función de obispo? ¿El Espíritu Santo de Dios ha de elegir a estos ancianos? ¿O será la mano de un pastor que de manera engañosa, sutil y manipuladora busca a hombres de la congregación para ponerlos como ancianos? Aquí tenemos un hermano que trabaja en una iglesia donde hay pastores, pero también hay ancianos y hacen diferencia. Y los pastores son los mero y los ancianos son segunda clase. Mi Biblia no me enseña que son segunda clase. Y ponen a esos ancianos como puestos políticos, estratégicos, porque a los pastores les conviene.
Aquí jamás se les va a ofrecer a usted un título o un puesto para que hagan lo que el pastor quiere. Recuerdo en una oportunidad conversando con el pastor Jerry, antes de imponer las manos, me dijo: Pastor Baico, yo quiero hacerte una pregunta. Lo que tú estás haciendo conmigo, levantándome poco a poco, es decir, ayudándole, porque quien lo estaba levantando es el Señor. Lo que tú estás haciendo conmigo, ¿eres tú o es el Señor? Le dije: nunca se equivoque que yo voy a poner un hombre porque me conviene a mí, o porque me interesa a mí, o porque tiene cierta profesión, o porque gana cierta cantidad de dinero. En esta iglesia no se hace eso. Aquí no. Dios lo está levantando a usted y el tiempo lo va a demostrar. Y yo pregunto, ¿no lo ha demostrado el tiempo? ¿No nos ha mostrado el tiempo que Dios verdaderamente estaba levantando a este hombre? Y solamente uno, con la ayuda de Dios, cuidando de que se levante bien, para que se forme bien y no que crezca chueco. Por aquí han pasado algunos que son chuecos ahora. No es culpa mía. Allá Dios trabajará con ellos, porque ejemplo se le ha dado de hacer las cosas correctamente. Como dice Primera de Samuel, Samuel dice a Israel: yo no he deseado ni he ¿cómo es la palabra que usa? Samuel dice: yo no he deseado ni he querido de mala forma nada de lo de ustedes, ni una oveja he tomado de ustedes. Porque Samuel hacía la obra con limpia conciencia. Eso lo vamos a ver la próxima semana, en el versículo 2 y en el versículo 3 de Primera de Pedro, capítulo 1. Y este hombre, con paga o sin paga, con dinero o sin dinero, con título o sin título, si Dios lo llamó, este hombre iba a hacer la obra de Dios igual. Porque no es cuestión de título, no es cuestión de puesto, no es cuestión de dinero, no es cuestión de salario, es cuestión de llamado. Pregunto, ¿quién te llama? ¿Dios o los hombres? Hay que tener cuidado que hoy por hoy están regalando puestos, regalando títulos a personas en las iglesias para que los pastores los usen y los manipulen. Tener sumo cuidado cuando los pastores o fundadores de iglesias, líderes, tristemente voy a decir algo, los dueños de las iglesias otorgan títulos a algunos de sus congregados, viendo en ellos algunos dones que nadie ve. Oye, pero ¿por qué? ¿Pero por qué el pastor eligió a fulanito para este puesto? ¿Por qué el pastor eligió a este otro si no tiene nada que ver? ¿Y qué pasó con este hermanito? ¿Y qué pasó con este otro hermanito? Porque el pastor está mirando dones en esas personas que no son los dones que estamos supuestos a mirar, porque la congregación posiblemente mira los dones correctos, pero al pastor no le conviene colocar gente en puesto y en lideranza y como anciano que tengan dones correctos. Tiene que tener dones que le conviene al pastor. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Dones que les convienen. Y le dan el título de ancianos para que se crean algo y se crean alguien. Pues estos pastores ven dones de servicialidad, por no decir esclavos y títeres. Ven dones de utilidad, por no decir mandilones o mandados. Ven dones de privacidad y boca cerrada, por no decir: tú no sabes nada, cállate la boca, tú no opinas, solamente haz lo que yo te digo. Nadie puede decir nada aquí. ¿Entiendes lo que estoy tratando de decir? Ven dones de privacidad y boca cerrada. Ninguno de estos ancianos puede hablar si yo no lo autorizo, porque yo los puse. De esta manera triste y de manera manipuladora ponen frente al liderazgo de la iglesia personas sin carácter,
muchas veces inservibles, personas fáciles de manipular, donde el pastor tiene el respaldo de estos ancianos que él puso para pedir, para abusar, para inclusive robar y para hacer estos pastores lo que les da, lo que se les da la regalada gana. Y con la ayuda de los ancianos buscan el respaldo. Y estas personas, estos ancianos, no tienen carácter. El pastor les da puestos, algunos puestos para que se crean líderes y la cabeza se les agranda. Entonces, nadie me habla de mi pastor aquí. No, nadie dice nada de mi pastor. El pastor dice algo y eso es lo que los líderes lo respaldamos y guste a quien le guste, si no váyase de aquí. Y estos líderes y estos ancianos se ciegan porque el pastor con sus manipulaciones les lava el cerebro, les come el cerebro. Y el pastor usa a estos ancianos de manera manipulosa, de manera mañosa, para conseguir el pastor sus bienes y vivir tranquilo y vivir cómodo. Nadie me dice nada, yo soy el que mando. Y si alguien se levanta contra mí, ahí están los 12 ancianos que son representantes de la iglesia. Si los ancianos me respaldan en lo que yo hago, no importa lo que dice la iglesia. Eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Y se levantan y ofrecen títulos a la gente, ofrecen puestos a la gente, porque así mantienen su imperio, así mantienen su dinero, así mantienen su autoridad. ¿Por qué? Porque necesitan vasallos. Vasallos se dice, necesitan esclavos, necesitan títeres que avalen y respalden su supuesto llamado de pastor para conseguir sus propósitos egoístas, personales y carnales. Hay muchos pastores que usan esto. Aquí nunca he usado esa manipulación. Hace poco estábamos enseñando a varios hermanos y tuvimos varias clases por internet. Les dijimos, les vamos a enseñar a predicar si en algún momento hay necesidad y ver a quién Dios levanta. Y habían 4 hermanitos que estábamos enseñando por varias semanas. Ahí tienen la enseñanza. Algún día, si Dios los levanta, ya tienen la base para ir adelante. Pero a ninguno se le dijo, tú puedes ser pastor para manipularlo. Tú puedes ser diácono para manipularlo. Tú puedes ser esto para manipularlo. A ninguno se le ofreció ningún título y ningún puesto. Y entiéndame bien, y si Dios lo está levantando como líder, como anciano, como pastor, Dios le va a mostrar al pastor Jerry y a mí, y yo no tengo ningún problema en que exista otro pastor aquí en la iglesia, porque no le tengo miedo a usted ni a nadie, yo le tengo miedo a Dios. No tengo inseguridad de mi púlpito y no tengo maldad. No, a mí no me conviene que Liborio esté aquí, porque si Liborio lo metemos como pastor, Liborio sabe mucho y me va a dañar todo el jueguito que yo tengo por delante y van a terminar sacándome y van a colocar el pelón aquí al frente. Entonces no lo voy a poner. No, señor. No, señor. Yo no tengo miedo. Cuando pusimos al pastor Jerry, yo no tengo ningún problema que el pastor Jerry quedara como pastor y a mí me votaran como un perro porque estoy haciendo mal las cosas. No tengo miedo. No tengo miedo. Ese púlpito no es mío. Dios me lo prestó a mí. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Por lo tanto, esta iglesia no usa manipulaciones para poner ancianos. Pero a estos pobrecitos hermanos se les da un título y se les crece la cabeza y se convierten en acérrimos defensores del pastor y no se dan cuenta que el pastor los usa para defender su propia voluntad que está haciendo y no la voluntad de Dios que debería ser. Mire para acá, entiende ahora por qué es posible que tanto lobo que se mete dentro de la iglesia con vestido de pastor, porque tanto lobo logre engañar al rebaño y logre engañar a la iglesia, porque hay un grupo de inútiles e ineptos ancianos, llamados ancianos, a quienes el lobo les lavó el cerebro. Entonces el lobo tiene a sus ancianos alrededor de él, para que lo apoyen en todas sus mentiras y en todos sus engaños.
Y nadie puede decir nada, porque eso... Yo estaba en una iglesia, ahora me recordé. Yo estaba en una iglesia, Pastor Jerry, yo estaba en una iglesia donde cada vez que había un problema y una reunión, ahí se levantaba el mero mero, el dueño de todo eso ahí, el dueño de todo eso. Y cuando había una reunión con los hispanos, el mero mero venía con todos sus secuaces, con todos los ancianos, y los colocaba a uno ahí en la esquina, a otro en la otra esquina, a dos los colocaba en el medio, a dos los colocaba al frente, y los colocaba en lugares estratégicos, por si había una revuelta, para que mandaran a callar a la gente. Y eso era notorio. Cada vez que había un problema, el mero mero se levantaba y los ancianos estaban puestos alrededor de todo el templo de manera estratégica. Algunos de aquí estuvieron en esa iglesia. La hermana Asia una vez a esa iglesia y la invitaron a una cena. Y cuando le comenzaron a pedir dinero en esa cena, estaba llena de inconversos. Lo mínimo eran $50. Por eso, 50, 100 y 200. Cuando la hermana Asia vio eso en esa iglesia, dijo, patitas, ¿para qué te tengo? Y nunca más volvió a esa iglesia. En esa iglesia colocaban a los ancianos y se paraban así, míreme, así se paraban todos. Y el pastor decía, yo quiero que los ancianos de la iglesia, si están aquí, y él sabía que estaban ahí, porque él lo había puesto, se paren para que apoyen la iniciativa del pastor. Y los ancianos se paraban estratégicamente con el brazo así, diciendo, aquí estamos nosotros, díganle algo a mi pastor. Si él es el que manda, él es el mero mero, él es el que sabe. Nosotros apoyamos, nosotros somos los líderes. Y le lavaban el cerebro. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Yo pasé por eso. Y yo me daba cuenta en ese tiempo. Me daba cuenta. Doña Irma estaba ahí. Lili estaba allí, pero tenía muy pocos años de darse cuenta. Y doña Irma no se daba cuenta lo que estaba sucediendo. No sé si Bebita recuerda eso. Tú no recuerdas. Pero hay varios que no se daban cuenta de esos detalles. Y ya uno con ciertos años de circo, como dicen en Chile, ya uno se daba cuenta de la maldad y la manipulación que había. Hermano, los ancianos son los mismos pastores, puestos por Dios, no por el hombre, no por la maldad del hombre, no por la mañosería del hombre, no por la manipulación del hombre. Ahora bien, siguiendo con el tema, creo que sería bueno entrar ahora al tema. ¿Quedó claro lo que significa anciano? ¿Quedó claro quién elige anciano? ¿Quedó claro todo eso? Pastor, ¿podría repetirme esto? Mire, mejor me quedo callado, no voy a responder lo que pienso. Vamos adelante y vamos a ver lo que Pedro tiene que enseñarnos en Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Yo, anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. En el versículo 1 por lo menos encuentro 3 puntos. 3 principios, sí, hermano Martinelli. Perdón, sorry. 3 principios. Sobre la base de estos principios que Pedro enseña aquí, Pedro desarrolla su ministerio, Pedro desarrolla su trabajo. Primer principio, Pedro se dirige a los demás ancianos hablando como uno que estuvo con el maestro. Ahí lo dice, versículo 1, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. El apóstol Pedro hablaba a los demás ancianos
como uno que había tenido el privilegio de haber estado directamente involucrado en la vida y en el ministerio y en el desarrollo del trabajo del Mesías, del Maestro. Y yo testigo de los padecimientos de Cristo. Quiero que entienda que de alguna manera con esta frase, el apóstol Pedro estaba tratando de hacer entender a sus consiervos que lo que él va a enseñar es producto de haber estado con el mero, con Cristo, con el Señor, con el Mesías. Creo no ser necesario el explicar a fondo, ni con tanto detalle, la inequívoca realidad de que uno de los que acompañó al Mesías desde sus inicios mismos, cuando Jesús comenzara su ministerio público en Capernaum, donde estaba el lago, o está el lago de Genezaret, o el mar de Galilea, fuera Pedro el que estuvo con él, que junto a Andrés su hermano y que junto a Jacobo y Juan arreglaban las redes porque tenían que salir a pescar, y Cristo los conoció, y Cristo los confrontó, y Cristo los llamó y les dijo: de ahora en adelante no seréis más pescadores, sino que seréis mis embajadores, seréis mis enviados, seréis mis apóstoles, seréis mis servidores. De ahora en adelante vosotros seréis pescadores de hombres. Así que Pedro fue uno de los 12 apóstoles, discípulos. Quiero que entienda, Efesios 2:19 dice que los apóstoles eran el fundamento de la iglesia cristiana. Y Pedro fue uno de los del fundamento. Así que fue uno de los 3 que vio la gloria de Cristo en la transfiguración. Así que fue con frecuencia el portavoz de los apóstoles. ¿Y qué implicaba todo esto, hermano? Que Pedro, al afirmar ser un testigo de los sufrimientos de Cristo y haber sido tan prominente en el tiempo que estuvo con Jesús junto a los demás apóstoles, esto le hacía estar en una posición única, privilegiada, con suficiente base para llegar a ser líder y así comunicar a otros ancianos lo que el maestro le había enseñado a él y comunicado a él, para que Cristo, al enseñar a Pedro enseñara a los ancianos, y esos ancianos enseñaran a otro, y ese otro enseñara a otro correctamente, hasta que llegue al tiempo nuestro que estamos viviendo ahora, creando una sucesión de traspasar la verdad de Dios sanamente, diligentemente, responsablemente. Pues fue él el que predicó en Pentecostés. Fue él el que abrió las puertas del evangelio al mundo gentil con Cornelio en Hechos capítulo 10. Fue él y llegó a ser una columna de la iglesia en Jerusalén, dice la Biblia. Y que sería participante de la gloria que sería revelada, porque la gloria a él le fue revelada en el monte de la transfiguración. Y sabía que esa misma gloria venía un día cuando Cristo viniera por segunda vez. Debido a todo esto, Pedro estaba calificado para hablar y reclamar, posiblemente puesto título, porque fue un testigo de la vida de Jesús, de los padecimientos de Jesús, viendo la tortura, y probablemente, no hay seguridad, probablemente estuvo presente en la crucifixión. Muchos comentaristas dicen que no, algunos dicen a lo mejor, yo no sé. Pero cierto es esto: Pedro estuvo 3 años con el Maestro. Y a pesar de todo ese privilegio, Pedro no pidió ni reclamó nada, ni reclamó puesto. Pedro simplemente, la actitud que tuvo de dirigirse a otros consiervos, a otros ancianos, descansaba en la responsabilidad que Cristo le había dado, únicamente. Entonces Pedro, siendo testigo de todo esto, lo que ahora habría de enseñar es como si dijera: ustedes, mis consiervos, ancianos igual que yo, ustedes son líderes
por los cuales Jesucristo sufrió y murió. Y yo lo vi sufrir porque yo estuve con Él. Permítame enseñarle algo. La primera cosa que Pedro entonces reclama es que Él estuvo con Jesucristo. Ahora escúcheme. Viene el segundo punto. ¿Qué implicaba que hubiera estado con Jesucristo? Y de alguna manera explicó o enseñó en esa primera de Pedro capítulo 5, donde yo fui testigo de los padecimientos de Cristo. Es cierto, implicaba que Él tenía algún grado, alguna de privilegio, alguna prerrogativa especial, alguna característica que de alguna manera lo pudiera hacer levantar delante de los otros. Sí, podría haber sido. ¿Y por qué no? Si era Pedro y estuvo en tanto con Cristo. Y Pedro pudo haber tenido esa prerrogativa, esa arrogancia. Pero Pedro no lo tuvo. Es este segundo punto donde yo quiero estar. Habiendo tenido el privilegio de haber estado con Cristo, pudo haber reclamado algún puesto, alguna posición sobre los demás. Pero Pedro no lo hizo. Entonces, el primer punto, no sé si lo mencioné, el primer punto es hablando como uno que estuvo con el Maestro. Automáticamente, el segundo punto es hablando, pero igual a todos los demás ancianos y que no estuvieron con el Maestro. Pedro teniendo la libertad de haberse puesto por encima, como dice la iglesia tradicional católica, habiéndose convertido en el mero, en el papa de la iglesia tradicional, en la papa de la iglesia tradicional. Pedro nunca tuvo esa intención. Pedro era un hombre de Dios, que le bastaba simplemente con ser enseñado y enseñar a otros lo que el Mesías, lo que el Maestro le había enseñado. Vuelvo a repetir, el segundo punto. Pedro hablando a los ancianos, pero de tú a tú, no como él siendo mayor y colocando a los otros en una posición de inferioridad. Pedro pudiendo haber usado y Pedro pudiendo haber abusado de su respaldo y llamado de enviado, de apóstol, no lo usó. No lo hizo. Así que su identificación con los demás ancianos es un ejemplo poderoso del liderazgo cristiano en el que la autoridad de Pedro se basaba en el servicio y no en el poder y no en que estuvo con Cristo. La autoridad de Pedro se basaba en el servicio cristiano. Pastor Jerry, si hay una autoridad que Dios nos concede a nosotros, es simplemente en base al servicio cristiano. El hecho de que usted y yo seamos presbíteros, ancianos, pastores, obispos, bajo diferentes oficios, en diferentes momentos, no nos hace mejores que los hermanos que están aquí. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Pedro no usó ese privilegio, nosotros tampoco, menos. Así que Pedro aquí no ordena, no exhorta, no reclama, ni pretende poder de gobierno sobre todos los demás pastores e iglesias, ni menos pensar que sería el Papa. Pues al escribir a los ancianos, oigan lo que voy a decir, pues al escribir a los ancianos se identifica como yo anciano también con ellos. Léalo. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos. Pedro se coloca al mismo nivel que los otros ancianos. Yo soy un anciano igual que ustedes. Ni ustedes son mejores, ni yo soy mejor. Ni yo soy más grande, ni tú eres más grande. Somos iguales, consiervos. Porque no es cuestión de cómo predica, no es cuestión de cómo enseña, no es cuestión de los gritos que da, no es cuestión de la forma de vestir o la corbata que usa. Simplemente Pedro dice, yo como anciano igual que ustedes. Pedro no se pone en un lugar sobre ellos.
Vuelvo a leer esta frase que creo que es importante. Pues al escribir a los ancianos se identifica como yo anciano también con ellos, y yo añado, y de ninguna manera como superior a ellos. Pedro no se coloca superior. Esto fue todo lo que Simón Pedro siempre afirmó ser, al llamarse a sí mismo un anciano entre los demás colegas. Repito, nunca reclamó una posición superior a la de sus hermanos, ni pretenderse ser llamado, como dicen hoy día algunos, doctor, reverendo, presbítero al final, ¿cierto? Conferencista. Aquí, hubo un hermano de estos conferencistas que fue la República Dominicana, y todos estos, escúcheme, entre comillas, todos estos conferencistas, a todos los conferencistas que viajaron de diferentes partes, a todos los pusieron en hoteles, pero a este hermano que también era un predicador y era un conferencista, no lo pusieron en un hotel, lo pusieron en una casa regular junto con otro hermano, y el hermano estaba molesto. ¿Por qué los pusieron a los otros en hotel? ¿Y por qué a mí no me pusieron en un hotel? ¿Por qué me mandaron a la casa de un hermanito? Estaba enojado. Hermano, que me pongan donde sea. Yo duermo donde sea. A mí no me interesa si me dan un hotel de 5 estrellas, de 2 estrellas, de 1 estrella. Si me hacen dormir en el suelo, a mí no me interesa. Pero se nos nota cuando tenemos pretensiones equivocadas. Y en este espíritu exhortó como un anciano a otros ancianos igual a tú. Escúcheme, dicen, le llaman el predicador de los predicadores, el príncipe de los predicadores. Siempre será nuestra sabiduría, queridos amigos y hermanos, el ponernos lo más que podamos a la posición igual en la que están a quienes les dirigimos la palabra del Señor en nombre del Señor. Es una lástima, es una tristeza para cualquiera el predicar a la gente con arrogancia. Es decir, yo estoy aquí en el púlpito, ustedes son segunda clase. Aquí el que sabe soy yo. Es una lástima para cualquiera el predicar a la gente con arrogancia, con soberbia, con orgullo. Siempre es mejor estar lo más cerca posible al nivel en el que está la gente. Eso lo dijo Spurgeon. Apliquemos algo ahora. Aprendamos algo. Ojo, escuche. Pero, ¿cómo a los hispanos nos gustan que lo floreen? Amén. ¿Cómo nos gusta que nos consideren? Amén. ¿Cómo nos gustan que nos distingan entre los demás? A los hispanos, ¿cómo nos gusta eso? Óyeme. Nos gusta que nos digan lo bueno que somos. Nos gusta que nos digan, oye, qué bien lo haces. No, yo soy el único ridículo que le gusta todo eso. Yo sé que a usted no le gusta nada de eso. Estoy hablando de hombres y mujeres. A usted no le gusta que lo floreen, no le gusta que le digan lo bien que hacen. El único tonto, el único inmaduro soy yo. ¿Cómo nos gusta que nos digan bien? Oye, que lo hacen bien y nos den una palmadita por la espalda. Oye, tú estás haciéndolo bien. ¡Wow! Tú eres el mero mero. Oye, mira cómo has crecido. Mira cómo sabes. Oye, que nos gusta que nos digan eso, ¿ah? Nos gusta. Nos gusta que nos traten con pleitesía, con reverencia, con honores, con superioridad sobre la base de tu inferioridad. Nos gusta que nos traten con superioridad sobre la base de tu inferioridad. Porque yo soy el superior, yo soy el que sabe. Óyeme, yo soy el ungido de Dios. ¿Y ustedes quiénes son? Simples ovejitas, vasallos. ¿Querrá Dios sacar algo de alguno de ustedes? Con la cara que yo veo, ninguno posiblemente. Porque ni la cara les acompaña.
pero yo sí tenía cualidades para llegar a ser lo que soy. Cómo nos gusta que nos traten bien. Cómo nos gusta que nos floreen. Y no me malentienda, no se trata de tratarte mal, de tratar mal a las ovejas, sino en su justa dimensión. Pero cómo los hispanos nos gusta todo esto, cómo nos gusta imitar a los gringos, que ellos se llaman doctores, ahora los hispanos se llaman doctores, que ellos se llaman reverendos, ahora nosotros somos reverendos, que ellos se llaman conferencistas, ahora nosotros somos conferencistas, porque la Biblia dice predicadores y pastores, o presbíteros, o obispos. ¿Qué es eso de doctores? Me parece que Cristo dijo por ahí, cuidado con que algunos de ustedes sean llamados rabí o sean llamados doctores. Tengan mucho cuidado con ese espíritu, con esa tendencia. Un pastor me dijo un día, cuando yo le enseñé esto, me dijo, lo que pasa es que tú tienes envidia, me dijo. Y tuve una pelea con él grande. Lo que pasa es que tú tienes envidia porque nadie te llama a ti reverendo y nadie te llama doctor como esta gente. No me conoce mi corazón. Yo no tengo envidia. Yo no ostento más de lo que soy y no quiero más de lo que soy y no quiero cosas que no me corresponden. Yo quiero cosas de Dios, no del hombre. Yo quiero que Dios haga algo en mí, no el hombre. Yo quiero que si Dios, que si voy a ser levantado, que Dios me levante y no el hombre. Para cuidarme y dar la gloria a Dios como corresponde. Por eso yo le digo a ustedes, si hay un tema que a usted le gusta, que le llama la atención, nunca me diga a mí, pastor, usted que predica lindo, usted que predica largo, pastor, usted que predica bueno, no me diga nada. Porque se me puede hinchar la cabeza. La cabeza se me puede crecer y luego creo que soy yo y no Dios. Cuando yo sé que todo lo que Dios hace, todo lo que sucede aquí es Dios a través de nosotros, míseros pecadores. Me explico lo que estoy tratando de decir, pero cómo nos gusta que me sienten detrás del púlpito, en esas sillas reales, en esas sillas presidenciales, donde estoy sentado aquí atrás, y todos los vasallos, y todos los esclavos, y todos los miserables cristianitos sentados acá, y a mí me invitaron a sentarme aquí al frente. Boloni, orgullo, altanería, soberbia. Yo no creo en eso. Por eso que nos sentamos al lado, para estar cerca del púlpito cuando tenemos alguna ocupación durante el servicio. Por eso yo le hemos dicho al director de música, el hermano Juan, a Natanael que toca el piano, que se sienten aquí al lado de nosotros para que no perdamos tiempo. Pero el pianista, el que dirige y el que predica somos iguales a los ojos de Dios. El pastor Jerry y yo no nos sentamos en estas sillas que están aquí al lado porque somos los meromeros. Nos sentamos porque tenemos participación durante el servicio. Pastor, pero yo nunca me he sentado ahí. Mientras tú no sirvas al Señor en el servicio, tú no te vas a sentar ahí. Y por la pretensión de querer sentarte ahí, nunca te vas a sentar ahí. ¡Nunca! Porque te hace mal la silla. Te hace mal. Pastor Jerry. Ya. No, pero está bien, hermano. Está bien. Si tuviste algún sentimiento de culpa, no es culpa mía. ¿Ok? ¿Ok? Y gracias, es cierto. Cuando yo no estoy predicando y yo no tengo nada que hacer, yo voy para allá para atrás. Y pastor Jerry también. Pero si algún botón fue tocado, muchacho, ¿qué se puede hacer? Sigamos. Cómo nos gusta que nos traten bien. Cómo nos gusta sentirnos diferentes. ¿Ok? No ser de los plebeyos, vasallos, populachos, dicen en Chile. Cómo nos gusta ser diferente al perraje. ¿No es verdad que dicen así, hermana Solange? No queremos ser igual. Hermano, escúcheme. Todos quieren ser incas. Nadie quiere ser indio. Pues se lo vuelvo a repetir. Todos queremos ser incas. Nadie quiere ser
indio. Todos queremos ser cacique. Gracias. Nadie quiere ser indio. Todos quieren ser cacique. ¿Ok? ¿Y sabe qué? No. Quítese de eso. Quítese eso. Quítese. Porque por la gracia de Dios, algunos de nosotros nos paramos aquí en el nombre de Dios. Y ya no queremos ser llamados presbíteros, ancianos, siervos de Dios. Ya queremos títulos y honores. Tenga cuidado. Los que leen la Biblia no creen que son mejores a los demás. Como digo, he dicho y lo voy a seguir diciendo, son doctores, reverendos, son primera clase, son high class. Porque de esta manera, escúchame, mira para acá, porque de esta manera cuando nosotros demostramos ser superiores, tú te crees inferior y entonces tenemos la llave en nuestras manos para manipular un superior a un inferior. Y cállate la boca, tú no puedes decir nada, obedece nada más. Porque usan esa superioridad para manipular tu voluntad, para manipular tu boca, para manipular tus acciones. Porque ¿cómo le vas a faltar el respeto al siervo de Dios? ¿Quién te ha dicho que al siervo de Dios se le dice que no? Él es el ungido de Jehová, Él es el que manda. No, cuidado, espérate. No es así. Si el siervo de Dios está haciendo lo mal hecho, se le va a arrepentir al siervo de Dios. Y punto. Pero hay iglesias que son intocables. Hay iglesias que no se les puede decir nada. Hay iglesias que hay que dejarlos. No, Señor. No. Tenga mucho cuidado. Eso no es así. Por eso es que hay tanto problema. ¿Cómo nos gusta sentirnos y ser los pavos reales de la fiesta, de la actividad, de la ceremonia? Los pavos reales del servicio de adoración. Ahí al lado iban a hacer un servicio de ordenación para varios pastores. Una iglesia hermana que está por ahí y nos pidió. Y el mero me llamó para conversar conmigo y me puso en el programa. Me dijo, Pastor Huayco, nosotros, usted va a tener esta participación. Le dije, hermano, mira, yo no tengo nada que ver en esto, hermano. Yo no necesito que me inscriban. No, pastor, simplemente tú vas a pasar al frente para tener la oración de invocación. Hermano, no, gracias, hermano. Gracias. No te preocupes, nosotros te estamos prestando el lugar. Aparte de que yo no quería involucrarme con ellos, porque yo no pertenezco a ese grupo. Son buenos hermanos, sí, con ideas extrañas, sí, pero yo no me meto con ellos, como yo no quiero que se meta conmigo, le estamos prestando el lugar, pero no me interesa. No, pastor, es que tú eres el fundador de esa iglesia, tú eres el mero, y todo el mundo tiene que conocerte. Óyeme, pero ¿qué es lo que es eso? Como un pastor me dijo hace mucho tiempo atrás, me dijo, Huayco, yo quiero que tú vengas a predicar aquí a la iglesia, porque va a predicar fulano, mengano y sultano. No, hermano, no, hermano. Ya con esos pastores más que suficiente. No, yo quiero que venga para que ellos sepan cómo tú predicas. Hermano, mi prédica no es un show. Yo no tengo que demostrarte a ti ni a nadie cómo predico, y cómo enseño, y cómo grito, o cómo lloro, o cómo me quedo callado. Hermano, el predicar no es un show. Yo no tengo que demostrarle a nadie cómo yo predico como predico y punto. Si te gusta bien, y si no te gusta bien también. No, Huayco, es que tú tienes que venir para que vean que tú también sabes. Todavía me está esperando. Porque a mí no me interesa nada de eso. Nada de eso a mí me interesa. Y quiero que entienda, no me gustan esas cosas, no me gusta ese floreo, no me gusta esa arrogancia, no me gusta esa altanería. Porque al final yo no sé por qué soy siervo de Dios. ¿Por qué tengo que predicar? ¿Por qué tengo que ser pastor? Yo no sé por qué. Porque yo sé que hay muchos de ustedes que son mejores que uno a lo mejor. Y más espirituales que uno. Por lo tanto, no puedo arrojarme una prerrogativa que a mí no me corresponde.
cómo nos gusta sentirnos los pavos reales, los meromeros de la fiesta, que todo gira alrededor de ti, que todos te tienen que mirar. Nos creemos importantes, imprescindibles, necesarios, indispensables. Nada pueden hacer sin mí. Necios, tontos, inservibles. Ustedes no pueden hacer nada sin mí. ¿Hay pastores que son así? Sí. Sí. Vengan perrillos y coman de las migajas que caen de mi mesa al suelo. Besen mi mano, vengan, besen mi mano. ¿Hay pastores que son así? Sí. 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 Si hay alguien que pudiese levantarse aquí como pavo real, sería el pastor Jerry. Por la profesión que Dios le ha permitido alcanzar y tener, pero teniendo la profesión que tenía, cuando llegamos aquí a la iglesia, cuando llegamos aquí, ¿cuántos recuerdan cuando llegamos aquí al templo y tuvimos un sábado, porque mañana domingo no íbamos a congregar por primera vez? ¿Cuántos recuerdan? El pastor Jerry, y voy a decir esto para la gloria de Dios, el pastor me dijo, a mí me dejan los baños, yo limpio todos los baños, y son varios. Si el papá lo ve, te quita el título tu papá. Si tu profesor de la universidad te ve, te quitan el título. Jerry limpiando los baños. Si hay alguien que se pudo haber parado como pavo real, cuando abre la sala y todos miren los colores que tengo, ese es pastor Jerry. Y nunca ha tenido esa pretensión, pastor Jerry. ¡Nunca! Y espero que nunca la tenga, por supuesto. Si usted tiene esta tendencia, si usted tiene esta actitud y quiere pararse a predicar aquí para que todos vean cómo usted predica, para que todos vean lo que usted predica, para que vean los gritos, usted tiene cero problemas y usted nunca va a poder llegar a servir al Señor con limpia conciencia. Y Dios no te va a usar y vas a tener un pastorado, si llegas al pastorado con esas pretensiones de pavo real, como el upa upa, como el mero mero, si tienes esas pretensiones, Dios te va a bajar. Y vas a tener en ese pastorado 1500 problemas y vas a tener que ir al hospital no sé cuántas veces con la presión alta porque Dios no te va a bendecir. Porque yo he visto mucho ya. Y entre más veo, más le pido al Señor misericordia. Porque hermano, vuelvo a repetir, ¿qué somos? Siervos inútiles, dice la Biblia. Así que Pedro dijo simplemente, yo anciano también con ellos. Creo yo, y digo lo que digo sin temor ni miedo a equivocarme. Los siervos de Dios somos iguales a cualquier hermanito que está sentado allá. El lugar donde estamos en el servicio de adoración no cambia mi actitud ni lo que yo soy. Sigo siendo pecador, con la diferencia que Dios me puso aquí y a ti te puso allí. Estos hermanitos no son ni han podido llegar a ser siervos de Dios en el estricto sentido de la palabra, pastor, predicador, con todo lo que pudiera implicar este título y esta posición, pero son de igual manera siervos de Dios, pero en diferentes funciones. Usted y yo, todos somos siervos de Dios aquí en diferentes funciones, todos. Por ejemplo, Pablo habla de colaboradores, donde se entiende que Pablo hacía referencia que colaboraban con él y ayudaban a él en el cometido que Dios le había encomendado a él. Pero Pablo, ser colaborador, implicaba e implica él colaborar con ellos y ellos colaborar con él y todos colaborar con Dios. Cuando Pablo dice, ustedes mis colaboradores, implicaba que Pablo cooperaba y era colaborador con los hermanitos y los hermanitos colaboraban con él y Pablo y los hermanitos todos colaboran con Dios, todos en sus diferentes funciones. Por eso que hay tanto problema en la iglesia. A un hermanito se le da, usted va a ser el jefe de la escoba. Oye, pero anda escobazo limpio con toda la gente, porque se le fue el título a la cabeza, ingeniero en limpieza.
Mejor le quitamos la escoba. Cuán importante es tener presente esto. Así no miramos a nadie menos. Así hemos de respetar a todos, no solo por lo que son hermanos, sino también por lo que hacen, trabajan para el mismo jefe mío, que es el jefe tuyo. Así que así jamás tendremos la pretensión, la mala disposición, la triste acción. Busque Filipenses 2:3. Y la triste acción de mirar, de tratar en menos, de considerar en menos y de humillar a los hermanitos. Subraye este pasaje. Si usted tiene problemas de orgullo, subraye este pasaje. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otro. Haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo de toda su gloria, de todo su título, de todo lo que era y representaba. Cristo se despojó a sí mismo y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y aquel que no tenía que humillarse, se humilló. Y los que tenemos que humillarnos, no nos queremos humillar. Yo tengo problema con eso. Usted debe tener tristeza y usted debe de tener pena si conoce pastores que en la altanería, en la soberbia, en el orgullo, están haciendo cosas que no deben, y orar por esos pastores, porque se están metiendo en tremendo lío con Dios. Y voy a decir algo con respeto, no con orgullo, y debe dar gracia que llegó a una iglesia que se te va a predicar estos temas, porque en 29 años nos hemos cuidado de no hacer lo que estamos diciendo aquí. Y dar gracias a Dios. Pero no porque somos mejores, es porque Dios nos ha enseñado y hemos tenido que aprender. Se nota cuando sube un pavo real al púlpito o cuando sube un siervo de Dios. Así que, amada iglesia, todos somos iguales, todos nos necesitamos, todos nos apoyamos unos a otros, todos nos cuidamos unos a otros. Somos un cuerpo, somos un ejército, somos una familia, somos una iglesia. Así que no somos importantes solo cuando necesitan de mi dinero o cuando necesitan de mi servicio o cuando necesitan de mi trabajo, porque muchos de ustedes, las ovejas en algunas iglesias, son importantes solamente cuando dan o solamente cuando hacen algo, o cuando tú no quieres dar o cuando tú no haces algo, eres un cero a la izquierda y te botan y te desprecian. No, Señor. Usted es importante si da o no puede dar. Usted es importante si hace o no puede hacer. Usted es importante si sale a ganar alma o si no gana alma. Usted es importante para Dios. Y esa es la tendencia que tenemos que tener. Porque Dios se encarga si estamos haciendo algo mal hecho. Obviamente hablando, hay que respetar que Dios puso a un pastor sobre la base de que Dios le da a ese pastor la visión de cómo hacer las cosas en la iglesia para llevar la iglesia adelante y llevarla bien y alcanzar sus objetivos. Hermano Roque, presbítero, anciano, en 29 años, Dios nos ha dado la gracia para poder alcanzar todas nuestras metas y más. ¿No es verdad? Porque Dios usa al pastor como instrumento para llevar adelante la visión que Dios tiene para con esta iglesia o para cualquier iglesia. Pero eso no significa que yo sea mayor. Eso es lo que ustedes tienen que respetar nada más. Y eso es lo que el pastor Jerry respeta siempre. No porque yo sea mejor. Es porque Dios le dio a este pastor fundador la visión de cómo hacer y por qué hacer y cuándo hacer y cómo hacer y para qué hacer.
Y a través de eso, el pueblo tiene que entender que todos empujamos en la misma dirección. No es que el pastor sea dictador, no es que el pastor quiere hacer lo que él quiere, es que Dios eligió a ese pastor para llevarlo a una visión y a una idea y a un punto especial. Creo que en 29 años hemos logrado nuestro objetivo. ¿Alguien dice amén? No porque el pastor es más inteligente, es porque el pastor se ha dejado llevar por lo que Dios le enseña. Eso es lo que ustedes tienen que respetar, nada más. Aquí han habido algunos que se han ido porque no han querido nunca entender, nunca quisieron entender que aquí hay un hombre de Dios y que tiene una visión y que tiene una forma de trabajar y que tiene una forma de dirigir y que tiene una forma de enseñar. Que en algún momento ha causado problemas, claro que sí. Que en algún momento ha herido a alguien, claro que sí. Pero en el camino nos vamos corrigiendo. Pero mire dónde hemos llegado. Mire, hermana Irma, dónde hemos llegado. Y todo lo que Dios nos ha dado. ¿Usted cree que es casualidad? No. Es porque Dios, a través del siervo de Dios, del pastor fundador, ha llevado la iglesia. Usted tiene que respetar entonces ese punto, como yo tengo que respetar el ministerio que Dios le ha dado a usted en esta iglesia. La jefa de la cocina, ¿quién es? ¿Quién es la jefa de la cocina? Hermana Asia. Algún día yo le he dicho a usted cómo tiene que llevar adelante el ministerio de la cocina. Algún día yo le he dicho a usted cómo tiene que cocinar las habichuelas. Algún día yo le he dicho cómo usted tiene que organizar todo en la cocina ahí. Nunca me he metido con ella, porque yo respeto el ministerio de ella. ¿Algún consejo que le pudimos haber dado? Posiblemente sí. ¿Alguna sugerencia para mejorar? Posiblemente sí. Pero ella respeta mi pastorado y yo respeto que ella es la jefa de la cocina. Y así nos respetamos mutuamente, porque todos somos siervos de Dios. Hermana Betty, usted tiene la prerrogativa de la contabilidad, la tesorera, como la hermana Yossi. En su tiempo, hermana Betty, algún día yo me he metido con usted para decirle cómo tiene que llevar las cuentas, cómo tiene que llevar el libro, cómo tiene que hacer las cosas. Nunca. Hermana, dígalo duro. O no, gracias, porque aquí... Nunca. ¿Alguna sugerencia que le pudimos haber dado en algún momento? Sí. ¿Algún consejo? Sí. Pero yo respeto el ministerio que Dios le dio a ella en esta iglesia como tesorera. Ella tiene que respetar el mío. Pastor Jerry, yo me he metido en su ministerio como pastor, como administrador y como maestro. Nunca. ¿Estoy en desacuerdo en algunas cosas que él pudiera haber hecho en algún momento? Sí. Pero me quedo callado porque es su forma. Pero por un año yo le estuve enseñando. Eso sí, un año él predicaba y después se sentaba conmigo en el asiento. Mira, pastor, yo creo que si tú haces esto, yo creo que si no haces esto, considera este punto. Y por un año ya lo solté hace mucho tiempo. Ahora, él tiene para enseñarme a mí entonces. Porque uno quiere mejores que uno. Porque el papá quiere que sus hijos sean mejores. Porque el pastor quiere que las ovejas sean mejores que uno. Porque yo no pretendo nada más que servir a mi Dios, hermano. Pedro dijo, yo soy anciano igual que ustedes y no superior a ustedes. Por lo tanto, si Pedro tuvo esa virtud de considerarse uno igual a los demás consiervos, aunque estuvo con Cristo, y así tratar a los demás iguales a él, con respeto, con humildad, sin atropello, sin abuso, sin desprecio, sin despotismo, sin dictadura, sin superioridad, sobre la base de tu inferioridad. ¿Quién eres tú? ¿Quién soy yo? Dime, ¿quién eres tú? ¿Y quién soy yo para creerme superior? Si el mismo Pedro que estuvo con Cristo se consideraba igual a los demás y a lo mejor inferior a los demás, indigno. No, hermano. El que se cree superior va a atropellar. El que se cree superior va a ofender.
El que se cree superior va a hacer las cosas mal. El que se cree superior, que es mejor, va a tratar mal a la oveja. El que se cree superior se va a parar en el púlpito y te va a mencionar todos los pecados. Y toda la iglesia va a saber que está predicándote a ti. Eso se llama carne. Eso se llama soberbia. Porque el que se cree superior va a usar toda la autoridad que tiene, supuestamente, para ofender, dañar, herir y criticar. Al principio sí, yo fui muy fuerte. ¿No es verdad, hermana Asia? Muy fuerte. Hermana Betty, ¿no es verdad? Roque. Pero era necesario porque estábamos creando la base de la iglesia. Y habían lobos rapaces que se habían metido vestidos de oveja, que querían cambiar la dirección de la iglesia. Si hubiera sido por ello, seguir como ellos pensaban, no tuviésemos nada. ¡Nada! Pero escúchame, pero al final aquí hay un hombre que tiene pantalones. Y que tiene bien claro lo que es el llamado de Dios. Como dijo Jack Hyles un día, el pastor no es un dictador, pero a veces tiene que actuar como un dictador. ¿Ve lo que hicimos con este muchachito ahora? Este muchachito viene a la iglesia a ver pornografía con el teléfono. A todo el mundo se lo voy a decir. Una hermana adulta lo sorprendió viendo pornografía. Imagínate metiéndose ese veneno. Y de repente, mirando pornografía, pasa una de tus hijas por el lado de él o pasa uno de tus hijos. ¿Qué puede suceder? Pero vienen las lenguas largas, vienen las lenguas viperinas. No, el pastor no debe de actuar así, porque el pastor tiene que tener misericordia. Cállate, tú no sabes lo que está pasando. Y si no te gusta, toma la puerta y sal de aquí y vete a una iglesia donde van a hacer con tus hijos todo lo que quieren. Porque a veces el pastor no es dictador, pero tiene que ser dictador, porque alguien tiene que tomar el toro por las astas. El sartén por el mango. Como la suegra que agarra el sartén y se lo pega en la cabeza al yerno. Finalmente. ¿Querías quedarte en tu casa? Primero, Pedro hablando como uno que estuvo con el maestro. Pedro hablando, pero igual a todos los demás que no estuvieron con el maestro. Tercero, Pedro hablando como uno que aprendió del maestro. Es necesario perder tiempo para enseñar de qué manera Pedro aprendió. Pedro dice que fue participante de los sufrimientos de Cristo. ¿Cuántas marcas en su cuerpo llevaba Pedro al momento de escribir esta carta? Marcas del sufrimiento de Cristo. La primera carta de Pedro se usa la palabra sufrimiento y se usa la palabra padecimiento en varios pasajes de la primera de Pedro, porque Pedro aprendió con el ejemplo a sufrir por la fe, a sufrir por Cristo. Entonces Pedro pudo enseñar a su gente con el ejemplo. ¿Me explico lo que estoy diciendo? Mire lo que dice 1 de Pedro capítulo 5 versículo 2 ahí. Pedro dice, apacentad la grey que está entre vosotros. Pregunto, ¿de dónde aprendió Pedro a apacentar la grey? 1 de Pedro 5 versículo 2. Le dice a los ancianos, apacentad, alimentar la grey que está entre vosotros. ¿Lo leyó? Ahora, mire para acá, mire para acá, entienda, conecte todas las ideas. ¿Dónde Pedro aprendió esto de apacentar? ¿Dónde? A ver, un teólogo, ¿de dónde Pedro aprendió? A ver, no escucho, hermano, perdóname, parece que estoy quedando sordo. Pedro, por un tiempo habiéndose alejado de Cristo, porque no entendía todo lo que estaba pasando con Cristo después de la muerte. Se fue a pescar junto a los demás, desanimado, triste, deprimido a lo mejor. Y Cristo se le apareció en el mar, en ese lugar.
Y Cristo le dijo, Juan capítulo 21, si no me equivoco, Cristo le dijo, Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos, apacienta el rebaño. 3 veces. Si a ti tu jefe te dice 3 veces algo, más vale que lo aprendas porque son 3 veces. Desde entonces Pedro, óyeme, desde entonces Pedro se dio la tarea de aprender a pastorear, de aprender a apacentar, de aprender a alimentar, de aprender a cuidar, de aprender a sobreveer, de aprender a ser obispo, de aprender a ser pastor de las ovejas. Y por años Pedro no solamente aprendió de los sufrimientos de Cristo, y en su cuerpo llevaba las marcas, y en su mente y en sus emociones Pedro llevaba la marca de seguir el ejemplo de Cristo por medio de los sufrimientos que había visto en Cristo, sino que Pedro también aprendió a apacentar a las ovejas, a cuidar a las ovejas de una manera correcta, de una manera bíblica, de una manera espiritual, no atropellándolas, no sirviéndose de ellas, no abusando de ellas. Entonces Pedro aprendió con el ejemplo. Y Pedro tenía todo ese ejemplo para que las ovejas aprendieran. Qué maravilloso es dejarnos llevar por el ejemplo y el testimonio para que otros hagan. No hay mayor elocuencia, no hay mayor y mejor poder, no hay mayor herramienta para empujar a otros a hacer lo que yo estoy haciendo que el vehículo del testimonio y de tu ejemplo personal. Que hagan lo que yo quiero mirando mi ejemplo. Que el vehículo del testimonio y el ejemplo es el más poderoso. Hermano, vamos a salir a ganar almas. Ahí está el pastor. Hermano, vamos a dar $500 cada uno por una situación que se presentó. Ahí están los $100 del pastor. No, espérate. El pastor dijo 500. El pastor se pone con 500. Hermano, vamos a hacer un trabajo de limpieza en la iglesia. Ahí están los pastores en primer lugar. Con el ejemplo. ¿Tú estás seguro que el pastor, óyeme, mira para acá, tú estás seguro que el pastor cuando le exige cierta cantidad de dinero a la gente, le exige, ¿tú estás seguro que el pastor da esa cantidad? Yo puedo predicar con libertad y lo voy a decir igual que la semana pasada. Me voy a parar aquí al ladito de la lámpara, no debajo, al ladito, porque si estoy mintiendo que me caiga en la cabeza. Porque los pastores somos los primeros que estamos en todo. De tal manera que la gente vea y hagan, no solamente porque la Biblia dice, no solamente porque se les predica, no solamente porque se les enseña, sino porque el pastor lo ha hecho primero y no porque te obligan. Los pastores se cansan, se irritan, ofenden, le gritan a las ovejas, le dicen hasta del mal que van a morir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la gente ya no les cree y no le hace caso. Y terminan ofendiendo y dañando a la gente. Me estoy refiriendo de Pedro que no solo estuvo con Jesús. Me estoy refiriendo de Pedro que no solo comió con Jesús. Me estoy refiriendo de Pedro que no solo escuchó a Jesús. Me estoy refiriendo de Pedro que no solo aprendió de Jesús. Me estoy refiriendo de Pedro que no solo hizo lo que aprendió por lo que escuchó de Jesús. Me estoy refiriendo de Pedro que fue un genuino discípulo. Porque la palabra discípulo es uno que aprende del maestro y hace lo que dice el maestro. Me estoy refiriendo de saber escuchar al hombre, al discípulo que aprendió de su maestro. El apóstol Pablo dijo, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Se trata del que el pastor hace la obra en primer lugar como ejemplo. Alguien dijo que la iglesia es como el pastor. Si el pastor es un mañoso, al final toda la iglesia es un mañoso.
Si el pastor trata de hacer las cosas bien, todos tratan de hacer las cosas bien. Si el pastor es un engreído, pesado, orgulloso, toda la iglesia se vuelve pesada, orgullosa, engreída. Alguien dijo que las iglesias terminan siendo parecidas a su pastor. Que Dios tenga misericordia entonces de esta iglesia. Entonces saber imitar a ese hombre que enseña sobre la base del ejemplo y testimonio íntegro, espiritual, bíblico, y no sobre la base de su autoritarismo, de su despotismo, de sus gritos, de sus ofensas, de sus amenazas y de sus ataques. Mira, si tú no das, mira, si tú no haces esto, te voy a quitar de ese puesto, te voy a quitar de anciano, te voy a quitar de maestro, te voy a quitar del púlpito cuando predica, si tú no das o tú no haces lo que yo te digo. Y así tratan a la gente. ¿Por qué? Porque ellos fueron los que le dieron el púlpito, ellos fueron los que le dieron el puesto, ellos fueron los que le dieron cierta responsabilidad. Entonces, pero si tú no haces lo que él dice, te voy a quitar, te lo estoy diciendo, te voy a quitar del puesto. Si tú no haces lo que digo, te voy a quitar. Y te amenazan y te quitan. Ese es el gran problema que está ocurriendo en muchas iglesias. Primera de Pedro, con este versículo termino. No estoy diciendo que voy a terminar de una vez. Con este versículo termino. Primera de Pedro 5:4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermano, yo no busco lo tuyo, porque lo tuyo es temporal, porque lo tuyo es pasajero, porque lo tuyo es vano, porque lo tuyo se desvanece, porque al final lo tuyo puede durar 1, 2, 3 días. Yo busco lo de Dios. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él sabrá recompensar a los pastores de acuerdo a sus obras, de acuerdo a sus hechos. Mire, yo ni siquiera quiero nada de eso. Ya yo me conformo. Solamente estar en un rinconcito en algún lugar del cielo para contemplar la gloria y la hermosura de mi Señor. Le doy un consejo. Sálgase de esa iglesia que lo están manipulando y te están ofreciendo puestos o te han ofrecido puestos. Sálgase de esa iglesia donde se paran en el púlpito para puro abusar de tu dinero, y para puro abusar de tu persona, para puro abusar de tus talentos y de tus capacidades. Sálgase de esa iglesia donde por más de 20, 30, 40 años insisten en que van a comprar una casa, insisten que van a comprar un templo, insisten en que van a comprar esto, otro, y nunca han podido comprar nada. Porque esas son manipulaciones para que la gente dé. El único que tiene todo es el pastor de esa iglesia. Y las ovejitas, todas en obediencia, hacen lo que su pastor dice. No se convierta en uno que apoya pecado ajeno. ¡Sálgase! Y busque una iglesia que agrade a Dios y ore, porque hay iglesias que hacen lo correcto, pero ninguna es perfecta, pero que te cuiden y que te protegen y que te alimenten. La próxima semana vamos a enseñar el versículo 2 y el versículo 3, puesto en pie. Padre, te damos gracias porque tú nos enseñas. Te damos gracias porque tú nos diriges tu palabra para advertirnos, para corregirnos, para enseñarnos, para que no nos engañen, para que no nos manipulen, para que no nos roben, para que no nos asalten. Tenga misericordia, Padre, porque día a día buenos hombres suyos están cayendo en la triste y en la vergonzosa manipulación y engaño. Tenga misericordia y ayúdenos a nosotros a que
a que si habiendo permanecido sanos en todo esto, continuemos sanos con todo esto. Bendiga su palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén.